Yo la búsqueda que hago, finalmente, es con ganas de matarlos, con ganas de molerlos, con ganas de triturarles todos los huesos de su cuerpo y no matarlos, dejarlos para que el resto de su vida no pudieran caminar, no pudieran empuñar nada. Lo que sí me arrepiento es de haber confiado en un sistema de justicia, de impartición de justicia que no existe en este país. Las palabras de Eduardo Gallo son duras, pero son las de un hombre que bajó al infierno y vivió para contarlo. En el año 2000, una pandilla secuestró a su hija Paola. Ante el riesgo de perder lo que más quería, él no tenía ningún reparo en pagar el dinero que solicitaban los delincuentes ni seguir al pie de la letra sus órdenes. Sin embargo, la obediencia del progenitor fue resarcida con sangre y dolor. Su pequeña fue vilmente acribillada, sumándose a la interminable lista de víctimas mortales del narcotráfico mexicano. Ese trágico crimen fue suficiente para transformar a un amoroso hombre en un cazador experto que decidió dedicar su vida a atrapar y castigar a aquellos que le arrebataron lo que más quería. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a conocer la sanguinaria historia de Eduardo Gallo y cómo logró capturar uno por uno a los responsables. Una travesía que le demandó dejar de lado su humanidad para transformarse en el terror de los asesinos de su hija. Desde hace años, México se encuentra azotado por la delincuencia organizada. Si bien su vertiente más conocida es el trasiego de estupefacientes, lo cierto es que ese negocio se extiende en diferentes ramas igual de nefastas, incluyendo el secuestro extorsivo de civiles. La abducción de personas es uno de los karmas principales de la nación azteca, registrando miles de casos al año, muchos de los cuales culminan en hallazgos grotescos de cuerpos torturados y sin vida. Ante esa triste realidad, los ciudadanos tratan de creer que nunca les tocará vivir en carne propia ese horror, pero las tragedias suelen llegar sin previo aviso. Así fue justamente como lo experimentó Eduardo Gallo, a quien el crimen organizado le arrebató lo que más quería. No puedes entender que eso está sucediendo. Y cuando digo no lo puedes entender, verdaderamente entra un bloqueo mental para... Ya no quieres saber, pero sabes que lo tienes que resolver, ¿no? Paola Gallo, hija de Eduardo, era una muchacha de tan solo 25 años dedicada al trabajo y a su carrera de psicología, la cual logró culminar con muchísimo esfuerzo a principios del año 2000. El horizonte parecía prometedor, pero todo cambió el 9 de julio de ese mismo año, cuando nubes negras terminaron transformando la ilusión en tragedia. En esa jornada la muchacha se encontraba en su casa ubicada en Tepoztlán, estado de Morelos, cuando recibió una visita indeseable. Lo que acabas de ver es un clásico operativo de secuestro perpetrado por criminales mexicanos. Fue esa misma metodología brutal que utilizaron los captores de Paola para arrancarla de su hogar. En horas de la tarde, hombres encapuchados y armados con rifles de asalto se apersonaron y golpearon con fuerza la puerta principal de la vivienda Gallo. A los pocos segundos el equipo delictivo estaba dentro de la casa, registrando metro por metro. Así fue como Paola terminó como rehén, siendo trasladada de inmediato a una localización no revelada, donde fue mantenida en cautiverio.
2 días después del secuestro, los malandros se comunicaron con Eduardo para informarle la situación y presentarle sus demandas. Querían dinero, mucho, y aseguraban que si no lo recibían, iban a cometer actos infames contra la joven. Para comprobar que no era una broma, los criminales permitieron que Paola tomara el teléfono por algunos instantes para conversar con sus progenitores. La prisionera se despidió con un «dile a mamá que la amo», y ni ella ni su padre sabían que esa sería la última conversación que tendrían. Desde el día del secuestro, Eduardo Gallo vivió un infierno cuyas llamas consumían todo lo que él amaba. Su primer impulso fue acudir a las autoridades para solicitar asistencia y ser asesorado en cómo proceder ante una situación tan delicada y peligrosa. Cuando yo sé del secuestro de mi hija, sí, lo primero que hago es contactar a la autoridad federal, en aquel entonces la Policía Federal Preventiva, quienes me dan la asesoría para negociar el secuestro. Sin duda, digo, es una experiencia terrible, pero digo, cuando a tu ser querido resulta que lo tienes que comprar como una mercancía, todo cambió. Sí. Lo cierto es que los agentes fueron de muy poca ayuda a la hora de tomar decisiones importantes. Aún así, el padre estaba convencido de que la única manera de recuperar a su pequeña era colaborando con la ley, siguiendo con atención las indicaciones que le daban los oficiales. Después de todo, ellos eran los profesionales en la materia. Pese al dolor de Gallo y su constante presencia en destacamentos e instituciones, las autoridades estatales y federales dedicaron la mínima atención al caso. Apenas un par de agentes y funcionarios se movilizaron a las propiedades de la familia para tomar fotografías de la escena. Temeroso de perder lo que más amaba, el hombre abonó cada centavo que le demandaron los secuestradores, con la esperanza de que así se reencontraría con su pequeña. Pero el destino le guardaba un revés tan desagradable como morboso. El 16 de junio del 2000, Eduardo recibió la peor de las noticias. Un oficial de policía se presentó a su puerta con rostro compungido, y el padre supo de inmediato de qué trataba aquella visita nefasta. Ese mismo día, en horas de la mañana, había sido asesinada Paola durante un confuso incidente en que los captores fueron rodeados por una pandilla rival, lo que desató un brutal tiroteo. En ese contexto caótico, 2 balas fueron en dirección a la inocente muchacha. En su cráneo había 2 agujeros que la condenaron a morir casi de inmediato en las calles de Morelos. Minutos después arribó la justicia, pero solo a tiempo de limpiar el desastre dejado por los sicarios. Eduardo Gallo y toda su familia estaban desolados. Habían cumplido al pie de la letra las demandas de los criminales y también habían tomado los consejos de la justicia para proceder en una situación tan delicada. Sin embargo, todo ese cuidado terminó siendo totalmente inútil. Paola había sido acribillada y ya no podía hacer nada para escucharla reír nuevamente. Lo peor es que la justicia no le deparaba noticias alentadoras, sino más disgustos y decepciones. Lo que sí me arrepiento es de haber confiado en un sistema de justicia, de impartición de justicia, que no existe en este país, que me ha llevado 10 años de juicios, que sigo en juicios, que parece mentira que 10 años después, y después de que yo fui el que los investigó, los puso, los detuvo, todo lo que digan, todavía tenga yo que seguir en juicios y todo. Para la fiscalía, el caso ya había sido cerrado. El culpable de la muerte de Paola había sido uno de los detenidos en la escena del crimen junto al cuerpo de la víctima. Le decían el Apache 2 y tenía un largo prontuario de colaboración con el crimen organizado local. Sin embargo, el padre no estuvo de acuerdo con el veredicto. Había algo que lo incomodaba y le parecía absolutamente desprolijo. La negativa a profundizar en la oleada de secuestros que azotaba Tepoztlán
así como la clausura de toda investigación dio mala espina a Gallo. En entrevistas con medios televisivos dejó en claro su postura. No es posible que mi hija muera como consecuencia de un pleito de bandas y resulte que la banda tenía 5 elementos hombres, de los cuales 3 están muertos, un prófugo y un detenido. Estos tipos me están tomando el pelo. Así fue como el progenitor se dio cuenta que absolutamente todo el sistema mexicano estaba viciado y corrupto. Hay policías que están infiltrados, o más bien, digámoslo así, corporaciones policíacas infiltradas por la delincuencia, y esos policías se convierten en brazos que actúan por parte de la delincuencia, y entonces la delincuencia o el cártel X les pide que se encarguen de matar a fulano, sutano, mengano, perengano, pero hay ocasiones en las que la policía no se convierte en ese brazo armado que los mata, sino en el brazo armado que los captura para entregárselos. Lo que indica Eduardo Gallo es triste, pero cierto. Sin la coalición entre autoridades y delincuentes, sería imposible registrar la cantidad de crímenes que se reportan en suelo azteca. Es evidente que hay una sociedad infame entre ambas partes, y los mayores afectados por esa alianza son los civiles, quienes deben sufrir pérdidas insoportables que los traumatizan de por vida. Pero no solo eso. También deben ver cómo los policías que presuntamente están allí para protegerlos son en realidad empleados de los mismos capos que transforman las ciudades en zonas peligrosas y caóticas. Y hay otros casos en los cuales la policía simplemente hace los ojos ciegos y no se da por enterada de que los grupos delictivos están acabándose entre sí o en alguna zona están actuando. Es un ecosistema infame y este padre se hartó de ser un simple espectador de ese mundo perverso. Gallo decidió que iba a investigar por su propia cuenta lo ocurrido con su hija. Él era un hombre perspicaz e inteligente. Estaba seguro de que haciendo las preguntas adecuadas a la gente correcta, podría dar con información clara sobre qué banda fue la que secuestró a su pequeña Paola. No estaba seguro de qué haría una vez que llegara a ese punto, ni cuál sería su reacción al mirar al otro lado del telón. Tal vez lo que descubriera sería demasiado horroroso como para soportarlo, pero aún así era preferible una verdad repugnante que una mentira confortable. El método investigativo de Gallo fue bastante sencillo. Hizo preguntas. Primero se entrevistó con víctimas, luego con victimarios apresados y por último con vecinos de las zonas más peligrosas de Morelos. Fue secuestrada de mi casa de Tepoztlán, y entonces pues fue empezar a ver en Tepoztlán quién sabía de secuestros, quién sabía de alguien que hubiera sido secuestrado. Una vez que conseguí algunos nombres, buscar entrevistarme con esas personas, que me platicaran cómo habían sido sus secuestros, a qué horas, cuántas personas, qué tipo de calzado tenían, cómo hablaban, las alturas, la complexión física, toda una serie de puntos. Y entonces empecé a encontrar el modus operandi coincidente con otros secuestros. La búsqueda de Eduardo fue desesperada y caótica. Sabía que no podía contar con las autoridades para ningún tipo de asistencia, por lo que se iba a exponer por completo a llamar la atención de sicarios y asesinos. Era una labor arriesgada, pero el hombre ya no temía a absolutamente ninguna represalia. Ya experimentado el dolor máximo, en su corazón solo había lugar para la venganza y las oscuras ideas que atormentan su alma. De a poco fue recolectando datos, construyendo un mapa mental de la delincuencia en su región, para así poder entrar en acción. Pronto se dio cuenta de que el caso de su hija no había sido un crimen sencillo, sino que era parte de algo mucho más grande. No estaba solo ni había sido la única víctima. Se trataba de una brutal oleada que azotaba a la región desde hacía muchos años.
siempre era metiéndose a la casa, siempre era enmascarados. En el caso de mi casa, bueno, se metieron con máscaras de luchadores para no ser identificados. Se llevaban el coche de la propia víctima para poderla secuestrar. Entraban a la casa sin autos, brincándose bardas y usaban el coche de la víctima para salir. Entonces empecé a encontrar las coincidencias y bueno, pues a partir de ahí dije, ok, ya sé que estoy hablando de un grupo más o menos organizado. Pese a la gravedad de los hechos, estaba claro que la policía no tenía ningún tipo de interés en detener las actividades de ese grupo delictivo. Ya sea por falta de capacidad o por motivos aún más oscuros, la ley dejaba que una banda de secuestradores actuara con total libertad en Morelos. Identificada la pandilla y su modus operandi, era momento de ponerle rostro y nombre a los integrantes de ese grupo infame. Por lo general, los vecinos de Morelos tenían miedo de hablar, temían que cualquier dato brindado pudiera ponerlos en peligro, ya que las calles no le pertenecen a la justicia, sino a los delincuentes. Esto es aún más claro si tenemos en cuenta que esos mismos secuestradores son los jefes de los agentes de policía. Es por eso que colaborar con la causa de Eduardo Gallo era una decisión valiente por parte de los civiles. Por su parte, el padre era un gran orador y se tomó el trabajo de convencer a cada uno de los testigos que brindó información fundamental para identificar a los responsables de la muerte de su pequeña. La investigación fue una época dura para Gallo. Su fe y bondad fueron reemplazadas por una sed de venganza que jamás había experimentado. Su mente pensaba en aniquilar, imaginando métodos de tortura y asesinato brutales que pudieran devolverle a su hija, aunque sea por un segundo. Pero en el fondo sabía que no había crueldad suficiente como para sentirse satisfecho, y que la única manera de saciar sus ansias de violencia era convirtiéndose en un monstruo. Yo la búsqueda que hago, finalmente, no es una búsqueda, probablemente, digo, mal haría yo en decirlo, es con ganas de matar, con ganas de molerlos, con ganas de triturarles todos los huesos de su cuerpo y no matarlos, dejarlos para que el resto de su vida no pudieran caminar. Durante su investigación, Gallo se enfrentó a sus peores demonios. Sintió el deseo concreto de acabar con la vida de aquellos que lo perjudicaron. Y no solo eso, sino que ansiaba hacerlos pagar con creces todo el dolor que había vivido la familia Gallo. No bastaba con matarlos, su sueño era hacerlos experimentar lo mismo que había sentido su hija Paola durante ese tenebroso cautiverio que terminó acabando con su vida. Al mismo tiempo, en su corazón germinó un sentido de justicia comunal, de resguardo de sus vecinos y amigos, a quienes el padre quería proteger de experimentar un dolor enorme como el que él había sufrido. Cuando vives una terrible experiencia como la que nos ha tocado vivir, de alguna manera no quieres que eso lo vivan otras personas. Tú ya conociste el dolor, sabes lo profundo que es y no quieres que otro ser humano lo viva. Y entonces empiezas a actuar tratando de evitar que eso se repita, tratando de evitar que ese tipo de sensaciones tan dolorosas, tan tremendas, las pueda vivir otro ser humano. Y te vas involucrando y entiendes que la justicia no es algo que baja del cielo así por accidente, sino es algo por lo que hay que luchar y por lo que hay que estar peleando. Impulsado por el deseo de honrar la memoria de su pequeña, Eduardo continuó con su investigación. Las semanas se volvieron meses y los meses decantaron en un año completo de preguntas, respuestas e intrigas. De a poco el hombre se hizo cada vez mejor detective, realizando las preguntas adecuadas y convenciendo a la gente apropiada de testificar en el caso. Finalmente, la implacable búsqueda de Gallo dio resultado. Uno a uno, los integrantes de la pandilla de secuestradores comenzaron a caer. Y entonces, bueno, pues cayó el primero, ¿no? Pues yo no sé si Dios me escuchó o no, yo no sé si mi hija intercedió,
Pero lo que sí te puedo decir es que no me arrepiento de haber respetado finalmente su vida. Me arrepiento de que, pues, no sé, de que no haya yo sido más rápido. Me dediqué 2 años y medio para encontrarlos. Ojalá lo hubiera yo podido hacer en 6 meses. Luego de varias detenciones y allanamientos, uno de los nombres que destacaba entre testigos y sospechosos era el de Antonio Barragán Carrasco, quien era señalado por muchos como quien inició el tiroteo en el que los secuestradores acribillaron a Paola. Gallo se propuso a cazarlo y a tratarlo como el animal que era. El 22 de septiembre de 2001, el padre llegó a la comunidad de San Quintín, en el estado de Baja California, junto con un policía del estado. Había recibido información de que en ese poblado trabajaba Antonio Barragán Carrasco como jornalero agrícola junto con su hijo. Era una manera de alejarse de la atención policial de forma temporal hasta que fuera propicio volver a las andadas. El policía y Gallo fueron preguntando hasta dar con la casa de Antonio. Allí se encontraron con su esposa, quien a regañadientes les dio las referencias del lugar donde trabajaba su pareja. Cuando lo tuvo frente a él, Gallo golpeó brutalmente a Antonio, le quitó la paga recién obtenida por su labor y lo amenazó. Si no se incriminaba por haber participado en el secuestro, Gallo iba a matar a sus hijos e iba a violar a su hija de 16 años. El padre se había transformado en un animal cazador cuyo apetito le demandaba sangre. No había límites morales para su cruzada. Esa noche, y con ayuda del oficial de policía, Eduardo Gallo le arrancó a los golpes una confesión a Antonio Barragán Carrasco. El delincuente fue torturado con toques eléctricos que le provocaron ampollas y quemaduras, según consta en el examen médico de la Comandancia de Ensenada, Baja California. Al día siguiente lo trasladaron a Tijuana para subirlo a un vuelo nocturno hacia la Ciudad de México. De ahí a Cuernavaca, Morelos, a la Procuraduría de Justicia del Estado. Entre las 4 y 10 de la mañana, de acuerdo con el testimonio de Antonio, tanto los policías como el propio Eduardo Gallo le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y lo golpearon en el cuerpo. Los impulsos del padre le demandaban acabar con la presa, pero algo en su conciencia evitó que tomara la decisión final. Y en ese momento me confronté conmigo mismo sobre la base de bueno, esto no es lo que les enseñaste. De si tú pudieras ver a tu hija y tu hija te viera matándolos a palos, ¿qué es lo primero que diría tu hija? Oye, pues papá, fuiste un fraude, porque me enseñaste lo que no prediqué, predicabas lo que no podías. Luego de la golpiza, Antonio terminó en el penal de Atlacholoaya, Morelos, pero las torturas no cesaron. Por varios días, Eduardo Gallo lo visitó en el módulo con la autorización del director del lugar, a quien Gallo le pagaba para que lo dejara entrar. Fueron 5 días consecutivos durante los cuales siguió golpeando a Carrasco hasta que lo detuvo el mismo director del penal, porque creía que el preso se iba a morir por los golpes, lo cual sería una pésima publicidad para el establecimiento. Después, por consigna de Gallo, el criminal estuvo aislado en una celda de castigo por 1 año y 3 meses, a pesar de que él ya se había incriminado de haber participado en el tiroteo donde murió Paola para que no lo siguiera torturando. Antonio estuvo sin sentencia de 2001 hasta el 13 de enero de 2015, cuando lo sentenciaron a 33 años de prisión por homicidio calificado y asociación delictuosa. No fue el único. En total, 5 criminales fueron arrestados como producto de la investigación de Eduardo Gallo, todos relacionados o al secuestro o al tiroteo que acabó con la vida de Paola. Uno de ellos, el líder de la pandilla, Francisco Zamora Arellano, fue condenado a 40 años de prisión. Era el cierre de una lucha larga y dolorosa, pero también muy necesaria.
Pese a los éxitos conseguidos, Gallo tiene en claro que el problema que azota a México no es unidimensional, sino que se trata de una bestia de múltiples cabezas que debe ser atacada desde todos los flancos posibles. No es nada más un tema de seguridad, tenemos un grave problema que no solo es la seguridad, es la falta de justicia. Yo te diría que el principal aglutinador de la gente que estaba en la marcha era que en el caso de los delitos que los habían agraviado, no había habido justicia. Y cuando volteábamos hacia la justicia, estábamos en ese proceso, surge precisamente en la Cámara de Diputados una serie de procesos irregulares para aprobar unas reformas a la Ley de Seguridad Nacional que violentaban el Estado de Derecho en perjuicio de los ciudadanos, para poder llegar a una mayor militarización. Tras lograr justicia para su hija, Eduardo Gallo se involucró en las causas sociales relacionadas a secuestros y violaciones de derechos humanos por parte de cárteles narco. Sin embargo, su accionar vengativo generó opiniones divididas luego de que algunos de los detenidos por el caso señalaran que los torturaron para confesar el crimen de Paola. Más allá de la polémica suscitada por los métodos poco ortodoxos que empleó este padre con el corazón roto, lo cierto es que su historia inspiró a millones de civiles que padecieron un tormento similar. En la figura de ese padre valiente encontraron un símbolo para poder seguir adelante y demandar justicia. Mucho de lo que yo logré en cuanto a encontrarlos finalmente, ponerlos en manos de la justicia, y no solo en el caso de mi hija, yo llevé a la mesa de la Procuraduría las investigaciones de otros secuestros que sirvieron para sentenciar a estos sujetos por secuestros cometidos por la misma banda y por homicidios también cometidos por la misma banda. Desgraciadamente, a casi 25 años de la muerte de Paola Gallo, la situación en México continúa siendo extremadamente delicada. Para que tengas una idea, en 2017 los medios oficiales confirmaron que se cometieron 1.390 secuestros, de los cuales se denunciaron apenas una fracción por temor a las represalias que podrían tomar los criminales. Desde entonces el número de crímenes ha variado, pero siempre se ha mantenido altísimo y con una muy escasa cantidad de rescates efectivos. Ya se lo llevaron. Ahí van a dejar el coche. No, se lo llevaron. No, dejaron el coche. No. Por lo general, los casos culminan con la muerte de la víctima, sin importar si sus allegados hacen o no el pago correspondiente al rescate. Ante esta dura realidad, son los civiles quienes han tenido que tomar cartas en el asunto, colaborando con las investigaciones o luchando por su cuenta para exigir justicia y acción completa por parte de las autoridades. La guerra contra el narcotráfico en México ha dejado algunas de las historias más desagradables y tristes. Sin embargo, en medio de tanto drama, también hay lugar para la valentía y el amor, incluso si esos sentimientos tan puros se expresan a través de una brutal cacería para detener a los infames sicarios de los Zetas. En el año 2014, el secuestro y asesinato de una joven desencadenó una investigación de película llevada a cabo por su progenitora, Miriam Rodríguez, una simple comerciante de 54 años. Pero su vida y sus hazañas no tienen nada de simpleza. De hecho, son demasiado impresionantes incluso para la ficción. No se trata de un papel interpretado por Nicole Kidman o Meryl Streep. La heroína de esta tragedia es una madre dispuesta a todo para vengar a su hija. Acompáñanos en una de las entregas más impactantes en la historia de Militarmente. Te aseguramos que quieres conocer a la protagonista de este video. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Primer acto: el crimen. Lo que acabas de ver y escuchar no corresponde a una zona de guerra en Medio Oriente, sino a una ciudad mexicana, San Fernando, Tamaulipas. El año 2014 fue una época especialmente oscura. La región se convirtió en el epicentro de la violencia de numerosos cárteles, en particular de los temidos Zetas, el más brutal de todos. Ese grupo inició como brazo armado del Cártel del Golfo, pero pronto sus métodos sádicos, que incluían la tortura y el desmembramiento, les permitieron conformar un frente independiente. De esa manera se transformaron en una de las principales amenazas a la seguridad de México, con negocios tanto en el narcotráfico como en el secuestro de personas. El 23 de enero de 2014, Karen Rodríguez, una joven de apenas 16 años que trabajaba en el negocio familiar, regresaba a su casa luego de una jornada extenuante. En ese momento, 2 camionetas rodearon su vehículo y la detuvieron de forma violenta. Hombres armados la sacaron a la fuerza y se marcharon con ella, amenazándola a punta de pistola. En primer lugar, la llevaron a su casa para corroborar si podían tomar algo de valor. Afortunadamente no había nadie en la vivienda. Tal vez la presencia de otra persona hubiera desatado una masacre incluso peor. Karen fue amarrada y amordazada. En ese momento alguien tocó a la puerta. Era un mecánico que había sido llamado para reparar la camioneta familiar. Los secuestradores entraron en pánico y lo agarraron también a él. Después huyeron. La familia Rodríguez se percató de inmediato del secuestro, una práctica desgraciadamente común en San Fernando. Con el dinero obtenido por esos ataques, cárteles como los Zetas financian sus guerras callejeras contra otras organizaciones narco. Las manifestaciones que reclamaban justicia eran cosa de todos los días. Al poco tiempo llegaron las llamadas en las cuales se pedían sumas de dinero en dólares para asegurar el regreso con vida de Karen. Es momento de presentar a la verdadera protagonista de esta historia. Un personaje que no tiene nada que envidiarles a las heroínas cinematográficas más legendarias. Estamos hablando de Miriam Rodríguez, la madre de la joven secuestrada. Las semanas posteriores al rapto de la muchacha se convirtieron en un infierno para la familia. Su rutina estaba repleta de llamadas, amenazas y falsas promesas. Para el pago del primer rescate, los Rodríguez obtuvieron un préstamo de un banco que ofrecía líneas de crédito para ese tipo de pagos. El clan siguió al pie de la letra todas las instrucciones. El padre de Karen dejó una bolsa con efectivo cerca de un centro de salud. Luego esperó en un panteón local donde supuestamente iba a efectuarse la liberación. Su paciencia fue en vano. Los secuestradores jamás llegaron al lugar. En su desesperación y sabiendo que no tenía nada que perder, Miriam solicitó una reunión con integrantes de las células locales de los Zetas. Para su sorpresa, accedieron. En un pequeño bar de Tamaulipas conocido como El Junior, se llevó a cabo el encuentro. Junto a la mujer se sentó un joven delgado de no más de 20 años, casi la misma edad que Karen. ¿Cómo 2 personas del mismo país y región pueden llevar vidas tan dispares? Miriam le rogó al muchacho que liberaran a su hija, que ella estaba dispuesta a pagar lo que fuera necesario para evitar su asesinato. Cada tanto una radio que colgaba del cuello del narcotraficante sonaba anunciando mensajes. El misterioso sujeto le afirmó que su cártel no tenía ninguna chica secuestrada, pero que a cambio de $2,000 él mismo podía ayudar a localizarla. Rodríguez pagó, pero un detalle llamó su atención. A pesar de la estática radial, escuchó en la radio el nombre en clave de Sama. Esas 4 letras no se le borraron jamás. Después de una semana, ese supuesto contacto con el cártel de los Zetas dejó de contestar el teléfono. En su lugar, otras personas llamaron afirmando ser parte de la organización, demandando un poco más de dinero, tan solo $500 para liberar a la muchacha.
La familia dudaba que eso fuera a devolverles a Karen, pero igualmente abonaron la suma. Con cada pago el clan recobraba el ánimo. La paciencia y la esperanza son poderosas y adictivas, pero tienen un límite. Miriam se había mudado con su hija mayor, Azalea. Una mañana, luego de varias semanas del último pago, la madre bajó las escaleras y le anunció a su primogénita que Karen ya no iba a regresar. La mujer había atravesado el duelo en silencio y ahora tenía la seguridad de que su amada hija había sido asesinada hacía tiempo. Pero eso no fue todo. Dijo que no descansaría hasta encontrar a la gente que se llevó a Karen, que los cazaría uno por uno hasta darles muerte. Azalea vio cómo la tristeza se convertía en decisión y cómo la esperanza daba paso a la sed de venganza. Segundo acto, la venganza. El mecánico que fue llevado junto a Karen fue liberado a los pocos días. A los Zetas no les interesaba, era un hombre humilde al que no podían exprimir ni un solo centavo. Miriam lo contactó y lo interrogó para saber cualquier cosa que hubiera visto o escuchado. Ella ya no confiaba en la policía, por lo que decidió emprender su propia investigación para dar con los responsables. Como persona común y corriente no tenía acceso a ningún programa de búsqueda oficial, pero sí a una de las bases de datos más grandes de la humanidad. Una en la cual se encuentran prácticamente todas las personas, las redes sociales. Miriam sabía que incluso los narcos de poca monta suben fotos y alardean sobre sus crímenes. Tan solo debía esperar a que uno de ellos se descuidara. ¿Recuerdas ese nombre que la mujer escuchó a través de la radio? Sama se convirtió en su primera pista. Una vez confirmado que el joven estaba involucrado, trató de dar con ese rostro nuevamente a través de cientos de perfiles de Facebook. Su cacería dio frutos una mañana cuando encontró una fotografía etiquetada con ese nombre. De inmediato lo reconoció. Junto a él había una muchacha con el uniforme de una heladería a 2 horas de San Fernando. Era la primera pieza en un rompecabezas sangriento y oscuro. Miriam Rodríguez vigiló la tienda durante semanas hasta que se aprendió de memoria el horario de la joven de la fotografía. Esperaba a cada cambio de turno que apareciera Sama, con quien evidentemente tenía una relación. Una noche la madre de Karen decidió seguir a la pareja para descubrir la dirección en la que vivían, pero para enviar a las autoridades necesitaba más que eso. Tenía que ponerle un nombre completo al rostro del joven narco. Miriam se cortó el pelo y lo tiñó de rojo encendido para que Sama no la reconociera. Luego se puso un uniforme oficial que conservaba de su antiguo trabajo en la Secretaría de Salud. Con una identificación que parecía real, pasó todo un día haciendo una encuesta falsa en el barrio, hasta que consiguió los detalles básicos de ese muchacho con el que se reunió hacía meses en el bar. Una vez descubierta la identidad, Miriam acudió a las autoridades locales, estatales y federales, pero nadie quería ayudarla. Iba a todas partes con sus archivos, con el espíritu de una guerrera que no aceptará un no como respuesta. Al final consiguió que un policía federal accediera a ayudarla. Desafortunadamente, cuando el gobierno giró una orden de aprehensión, Sama ya se había fugado. Frustrada, Rodríguez redobló sus esfuerzos para identificar al resto del grupo, y poco después tenía fotos del joven posando junto a otros criminales. Como en las mejores películas, la suerte sonríe al protagonista para que pueda cumplir con su misión. El 15 de septiembre de 2014, durante la celebración de la independencia mexicana, apareció en el negocio del hijo de Miriam un joven delgado que buscaba gorras. Era Sama. El criminal se percató que estaba siendo observado y echó a correr, pero fue atrapado en la plaza principal de San Fernando.
Ya bajo custodia, Sama sumó detalles fundamentales que faltaban en la investigación realizada por Miriam Rodríguez. Además brindó los nombres y ubicaciones de sus cómplices. Uno de ellos era Cristian José Zapata González, quien recientemente había cumplido 18 años. Cuando fue capturado, este muchacho estaba muy asustado durante el interrogatorio. Sabía que le esperaba una larga estancia en prisión. En un momento en que Miriam se encontraba afuera de la sala donde lo detenían, el joven preguntó si podría ver a su madre ya que tenía hambre. Conmovida, Rodríguez entró y le dio su comida y una gaseosa. Tal vez ablandado por su generosidad, Cristian les dijo todo. Estoy dispuesto a llevarlos al rancho donde matan, donde deberían estar enterrados todavía sus cuerpos, dijo en una declaración a la policía refiriéndose a las víctimas del grupo de secuestradores. Y así fue. Zapata González guió a las autoridades hasta un rancho abandonado al final de un camino de tierra. La casa de adobe tenía la fachada marcada con agujeros de bala, huellas de un enfrentamiento ocurrido hacía varios meses. En ese lugar, la Marina de México había abatido a 6 sicarios de los Zetas. Tras escarbar en los lugares señalados, se llegó a un hallazgo espeluznante. Huesos de distintos tamaños. Algunos eran apenas astillas. En un árbol colgaba el nudo de una horca manchada con sangre, herramienta presuntamente utilizada para asesinar a los prisioneros por pura diversión. Miriam encontró allí pertenencias de Karen, por lo que estaba segura que su hija había pasado en ese rancho las últimas horas de su vida. En primera instancia, los forenses dijeron que la muchacha no se hallaba entre las decenas de cuerpos que habían identificado en el lugar. Pero Rodríguez disputó el análisis del gobierno y finalmente tuvo razón. Al año siguiente, un grupo de científicos encontraron un fragmento de fémur que pertenecía a su hija. Ahora la familia podía cerrar al menos una de las heridas, con la seguridad de conocer el desenlace de Karen y la recuperación de restos a los cuales rendirles tributo. Pero aún había fuego en el corazón de la matriarca. Al cabo de unos días, Miriam comenzó a sospechar de una vecina que conocía de toda la vida. Una mujer un par de años mayor a su hija, que había caído en la mala vida producto del consumo de drogas y la prostitución. Su nombre era Julissa Betancourt, y al igual que con Sama, la protagonista de este video investigó la relación de la vecina con criminales de la zona. La policía confiaba plenamente en el criterio de la madre, así que detuvieron a Betancourt. Al poco tiempo confirmaron que varias de las llamadas de los secuestradores habían sido efectuadas desde la vivienda de la detenida. Otra pieza más se sumaba al rompecabezas. Envalentonada por sus victorias, Miriam Rodríguez continuó investigando a otros posibles autores del crimen. El rastro se hacía cada vez más tenue. Con el correr de los meses, la mujer llenó un maletín con pistas. Algunos culpables estaban muertos, otros en prisión. Así narraban los medios de comunicación los logros de la mujer. La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas detuvo en Boca del Río, Veracruz, a Alejandra N., apodada La Machorra, quien presuntamente participó en el secuestro y homicidio de Karen Alejandra, hija de Miriam Rodríguez. Los que seguían en libertad intentaban construir una nueva vida como taxistas, repartidores de garrafas, o en el caso de Enrique Joel Rubio Flores, uno de los asesinos de Karen, como un cristiano renacido en el pequeño pueblito de Aldama, de apenas 13.000 habitantes. Miriam fue hasta allí y comenzó a asistir a reuniones religiosas, en las cuales logró avistar al criminal que había participado en la muerte de su hija. Al cabo de una semana, la policía lo escoltó esposado para cumplir su condena por sicariato. La cacería de los asesinos de Karen llevó a la mujer a todos los rincones de México.
En una de las operaciones más impresionantes, Miriam viajó hasta el puente internacional que une el territorio azteca con Texas. No estaba desprotegida. En una bolsa llevaba una pistola 9 milímetros cargada, lista para disparar. Las pistas de su investigación la habían llevado hasta allí para atrapar a un vendedor de flores que hacía tan solo un año era asesino al mando de los Zetas. La madre vengadora tenía una foto para identificar al muchacho, pero para esta altura su propio rostro era tapa de diarios y noticias, por lo que tuvo que disfrazarse para poder acercarse. Se puso una gabardina encima del pijama, cubrió su melena pelirroja con una gorra de béisbol y metió la pistola en su bolsa. Miriam sabía que antes de unirse al cártel de los Zetas e involucrarse en el secuestro de su hija, el muchacho había vendido flores en la calle. Al escapar de la justicia, volvió al oficio que conocía para llegar a fin de mes. En el paso a Texas, Miriam recorrió la zona de los carritos de comerciantes callejeros en busca de flores, pero justo ese día el joven se encontraba atendiendo un puesto de lentes de sol. Cuando por fin lo halló, la mujer no pudo contener sus emociones y reveló su identidad. El ex integrante de los Zetas la reconoció y huyó. Como la heroína en una película de acción, Rodríguez fue detrás de él y lo atrapó de la camisa. Ambos cayeron al suelo y tras un breve forcejeo, la mujer puso al vendedor contra el barandal, apretó la pistola contra su espalda y le dijo: «Si te mueves te disparo». Lo mantuvo ahí casi una hora hasta que finalmente llegó la policía para transportarlo hasta el destacamento local. En 3 años, Rodríguez capturó a casi todos los que habían secuestrado a su hija para pedir rescate. Una galería de criminales canallas que intentaban rehacer sus vidas con diversas ocupaciones. En total atrapó a 10 personas en una desesperada búsqueda de justicia que la volvió famosa pero vulnerable. Todos sabían quién era y dónde vivía. Era cuestión de tiempo para que los narcotraficantes se cobraran venganza por su cruzada. Tercer acto: la caída. En marzo de 2017, casi 40 convictos se escaparon de un penal en Ciudad Victoria, donde se encontraban los asesinos de Karen. Rodríguez se preocupó y le pidió protección al gobierno. Debido a la fuga de los reos secuestradores, hubo una fuga masiva de reos, todos sabemos. Debido a en esa fuga masiva se fugan 2 reos de los secuestradores de mi hija. Uno fue recapturado, pero uno aún sigue libre. A raíz de eso, yo también pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta fecha no ha sucedido. La policía dijo que enviaría patrullas de manera periódica a su casa y a su trabajo, pero la promesa fue cumplida solo de forma parcial. La familia Rodríguez no estaba conforme con la protección, pero Miriam no dejó que eso la detuviera. Desafortunadamente, la heroica mujer se fracturó el pie persiguiendo a uno de los objetivos de su lista, una muchacha que se había ido a trabajar como niñera a Ciudad Victoria. Como acostumbraba, Rodríguez pasó días estacionada afuera de la casa de su presa, esperando que la joven saliera. Cuando la policía por fin detuvo a la muchacha, Rodríguez corrió pero se tropezó y en su caída se rompió el pie. Es por eso que unos días más tarde la vengadora todavía lo tenía enyesado y andaba con muletas. El 10 de mayo de 2017, alrededor de las 10:30 de la noche, Miriam Rodríguez se dirigió a su casa luego del trabajo. Se estacionó en la calle y bajó cojeando del automóvil debido a la lesión que acarreaba. Sorprende que una mujer tan inteligente y calculadora no notara la presencia de un vehículo sospechoso en las inmediaciones. En la oscuridad aguardaba una camioneta Nissan blanca que llevaba a 3 hombres que habían escapado de la cárcel. El vehículo se acercó despacio hasta su objetivo. Los ocupantes dispararon 13 veces, matando en el instante a la enemiga más poderosa y temida de los Zetas. Una simple mujer que luchaba por su hija, eliminada justamente en el Día de las Madres en un mensaje morboso firmado por el crimen organizado. Epílogo: el legado.
La influencia de Miriam Rodríguez va mucho más allá del éxito de su cacería. Si bien logró poner tras las rejas a varios de los responsables, lo más impactante es que le regaló un renovado sentimiento de respeto a San Fernando, Tamaulipas. Antes de esta mujer, nadie creía posible luchar contra el crimen organizado y mucho menos reclamar de forma directa por las desapariciones. Su cruzada contra los Zetas fue una prueba de valentía, orgullo y amor maternal que hasta el día de hoy sigue conmoviendo a todo México. En julio de 2021, las calles de Guanajuato fueron testigos de dos crímenes en apariencia muy distintos, pero conectados de forma directa con el mundo del narcotráfico. Primero, una familia masacrada cuyos cuerpos yacían baleados a plena luz del día. 24 horas después, un sicario maniatado y fusilado dentro de una camioneta con un mensaje firmado por el M1. Uno de los principales referentes del cártel Santa Rosa de Lima. En este nuevo video de Militarmente, queremos contarte la curiosa conexión entre ambos asesinatos, pero también la larga y brutal guerra que han llevado a cabo el CSRL y el infame cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho Oseguera Cervantes. Acompáñanos a descubrir los secretos de estas organizaciones y cómo los peores criminales de México pretenden postularse como guardianes de la justicia. El 27 de julio de 2021, alrededor de las 7:30 de la mañana, los vecinos de Guanajuato despertaron con una imagen horripilante, pero que día a día se hace más común en territorio mexicano. En la colonia Jardines apareció el cadáver de un hombre con las manos atadas y una bolsa en su cabeza, un procedimiento típicamente narco. De acuerdo con los reportes, al lado del cuerpo sin vida se encontraba una cartulina con un mensaje firmado por el M1, uno de los cabecillas del cártel Santa Rosa de Lima. El mensaje, escrito en letras negras sobre un papel naranja fosforescente, iba así: aquí les dejamos esta porquería que mató al niño. Nosotros no toleraremos más ese tipo de cobardías. Mátense con quien pueda, no con los que no puedan. Atentamente, M1. Esa enigmática misiva despertó varias dudas entre la población civil y los agentes de policía, quienes no tardaron en unir puntos hasta llegar a un crimen anterior que podría haber desatado esta morbosa ejecución. La víctima se encontraba en el interior de un vehículo que había sido abandonado sobre la calle Magnolia, a un costado de la Universidad Latina de México, una zona altamente transitada, por lo que el objetivo era que el souvenir fuese descubierto de inmediato. La camioneta modelo Dodge color café y sin placas de circulación contenía el cuerpo sin vida, repleto de impactos de bala y marcas de golpes. Ahora sí, retrocedemos 24 horas. El 26 de julio, en pleno centro del barrio San Miguel, en Celaya, una pareja y su hijo de 2 años fueron atacados cuando circulaban a bordo de una motocicleta. De repente, un automóvil color blanco se les emparejó y desde el interior del auto comenzó una balacera que los eliminó de inmediato. Los cuerpos quedaron tendidos sobre el asfalto, en un charco de sangre y balas que horrorizó a toda la población. Por las fotografías filtradas en redes sociales se aprecia que el hombre quedó abrazando a su esposa, mientras que el menor cayó tendido a los pies de su madre, completando una imagen realmente trágica. Como es frecuente, este tipo de ataques está directamente relacionado con la violencia narco que se vive en México desde hace décadas. Las autoridades y el servicio de emergencia llegaron alrededor de las 13:20 y encontraron una bolsa de mandado y al menos 15 casquillos percutidos propios de un fusil tipo AR-15, el arma favorita de los sicarios de los principales cárteles narco. Luego de algunos minutos, llegaron también los agentes de Fiscalía de Guanajuato para el levantamiento de indicios, así como el manejo de los cuerpos de la familia fallecida. Lo que confirmó las sospechas de que se trató de un ajuste de cuentas criminal es que, de acuerdo con los testimonios de testigos, previo al ataque se escuchó que alguien le gritó al hombre: «Te estábamos buscando».
Por ello se presume que el ataque iba dirigido a él y que su familia, incluyendo a su hijo de apenas 2 años, fueron tan solo víctimas colaterales en el golpe. Este tipo de ataques inescrupulosos a plena luz del día son producto de una escalada de violencia que desde hace más de una década ha puesto a los habitantes de México a merced de los sicarios más sanguinarios de la historia del país. Lo curioso es que el M1, un criminal extremadamente peligroso que ha llevado a cabo numerosos ataques y operaciones para el cártel de Santa Rosa de Lima, se vio en la posición de vengar la muerte de esa familia como si fuese un justiciero. El sicario que apareció muerto al día siguiente fue tanto un mensaje para sus rivales como para la sociedad. Los criminales suelen postularse a sí mismos como protectores de sus comunidades, como meros empresarios que velan por la seguridad del hombre a pie, siempre y cuando puedan llevar a cabo sus negocios. Es por eso que se han visto imágenes de sicarios del CJNG repartiendo regalos de Navidad o de los principales líderes de los caballeros templarios hablando frente a cientos de vecinos, como si se tratara de políticos en plena campaña. Pero ahora que conocemos lo ocurrido en esos 2 días de julio, creemos necesario ahondar un poco más en la historia del cártel Santa Rosa de Lima y su rivalidad con los Hombres de Jalisco. El nombre del cártel Santa Rosa de Lima hace referencia a la localidad del municipio de Villagrán, desde la cual el grupo delincuencial extendió sus tentáculos criminales. En ese lugar, en el año 2014, nació el cártel, para luego también tener presencia en partes colindantes del estado, como Querétaro y Michoacán. Su repertorio de ilegalidad es variado y no solo incluye el narcotráfico, sino que también se desarrolla el robo de combustible, la extorsión a pequeños y medianos empresarios y el secuestro extorsivo. Al igual que muchos otros grupos criminales mexicanos, su principal enemigo en cuestiones territoriales es el cártel Jalisco Nueva Generación, con el cual ha sostenido una sangrienta guerra cuyas principales víctimas han sido los habitantes de la región. Este es el punto de vista de un sicario del cártel Santa Rosa de Lima, que en 2018 participó de un ataque comando a una vulcanizadora que aparentemente colaboraba con el cártel de Jalisco. Los hombres limeños publicaron este material capturado por las cámaras en los cascos de los asesinos, demostrando la impunidad con la que logran operar. Para todos los de la nueva, así les vamos a dejar todas sus pensiones. Nosotros sí reventamos casas. Incluso emplean una camioneta para tirar abajo la puerta del establecimiento antes de ingresar a eliminar a sus habitantes. Ambos frentes delincuenciales se enfrentan no solo para extender su dominio territorial en Guanajuato, sino también para controlar la venta de cristal, lo que se volvió una atractiva fuente de ingresos que podría darles una ventaja crucial sobre sus adversarios. Este enfrentamiento pasó a conocerse como la Guerra del Jale Azul versus el Jale Blanco, ya que cada organización marcaba distancia pintando su producto con un color particular. En este caso, el CSRL vendía el narcótico color azul, mientras que los Hombres de Jalisco comerciaban el producto color blanco. Una de las razones principales del marcaje es asegurar que los narcomenudistas afiliados a sus organizaciones venden la droga distribuida por ellos en los poblados, colonias y ciudades que se encuentran bajo su respectivo control. ¿Qué pasa si no respetas el color que te corresponde comerciar? Esperamos que esta foto sea respuesta suficiente. Uno de los años de mayor violencia fue el 2017, cuando el cártel Santa Rosa de Lima publicó a través de redes sociales una serie de videos haciendo gala de armamento militar, incluyendo el mítico fusil de asalto FX-05, un arma diseñada especialmente por el ejército mexicano para sus soldados. En ese material, los sicarios de Lima amenazaban y retaban al CJNG y demás organizaciones criminales que operaban en Guanajuato, invitándolos a guerrear por el territorio. El siguiente comunicado es para informar la posición del cártel Santa Rosa de Lima ante lo acontecido en días pasados y ante el video difundido por el cártel Jalisco Nueva Generación, donde se pronuncian como victoriosos ante algo que no ha pasado y no pasará. Guanajuato sigue siendo cártel Santa Rosa de Lima. Todas nuestras células, como las que aquí ven, seguimos y seguiremos trabajando en todo el estado de Guanajuato. No permitiremos el asentamiento
del Cártel Jalisco Nueva Generación en ningún municipio del estado. Y de todos los cárteles de México, ustedes son el peor. De todos los cárteles de México, ustedes son el peor, afirmaba el sicario. Ciertamente los resultados de este tipo de amenazas fueron inmediatos y brutales. Los reportes expusieron que en México se cometieron 28.816 homicidios durante 2018, lo que significó un incremento del 15% en comparación con el año anterior. Los imperios narco estaban en guerra y uno de los principales combatientes era el Cártel Santa Rosa de Lima. La situación se agravó incluso más luego de un operativo realizado el 3 de marzo de 2019, cuando las autoridades de Guanajuato, apoyadas por fuerzas federales, llevaron a cabo el operativo Golpe de Timón, en el cual se detuvieron a 42 integrantes del cártel, además de recuperar 100 vehículos y algunos inmuebles. Fue un impacto letal que debilitó muchísimo a la organización, pero lo que siguió fue una escalada de tiroteos en búsqueda de recuperar las plazas perdidas ante rivales. Lo que estás viendo son imágenes tomadas la noche en que se capturó a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, uno de los líderes históricos del Frente Criminal. Las autoridades estimaron que este golpe, así como la detención de sus subalternos, debilitaron al Cártel Santa Rosa de Lima, por lo que la parte restante se vio obligada a realizar pactos efímeros con el CJNG para sobrevivir. Las pequeñas treguas de un mes de duración sirvieron para poder reorganizarse y reclutar nuevos sicarios a sus filas en los primeros meses de 2020. A El Marro lo sucedió el antes mencionado M1, originario de Ciudad de México y responsable de al menos 50 eventos delictivos anuales desde su ascenso como principal figura del CSRL. Sin embargo, en octubre de 2021, este criminal también fue capturado, provocando un nuevo revuelo en su agrupación. Pese a los constantes golpes a su estructura sicarial y financiera, este cártel se niega a morir y continúa guerreando en las calles de México, pese a no contar con el poder que tenía entre 2017 y 2019. Lo increíble es que pese a ese supuesto golpe altruista para vengar al infante y su madre, en agosto de ese mismo año los sicarios del CSRL, comandados por el M1, llevaron a cabo un crimen similar que dejó tras de sí una multitud de casas destruidas. El 20 de agosto de 2021, los soldados de esa organización desataron el terror con disparos y lanzamiento de granadas en viviendas de Celaya, Guanajuato. Un comando de al menos 4 vehículos repletos de civiles armados arribaron a una vivienda particular en la calle Albino García, donde golpearon la entrada e ingresaron a la fuerza. Dentro, ejecutaron a una mujer. Unas 6 cuadras adelante, una vivienda fue incendiada, pero solo resultó con daños materiales porque no había personas al interior. Cerca de allí, otro domicilio quedó marcado con impactos de armas de fuego, pero este lugar igual estaba deshabitado. Como firma de autor de ese infierno, se colocó una narcomanta amenazando a autoridades y agrupaciones rivales. Aquí andamos y no nos vamos. Los combates entre cárteles se asemejan demasiado a las guerras entre ejércitos regulares, empleando armas de grueso calibre e incluso material explosivo. El problema es que las verdaderas víctimas y rehenes de ese fuego cruzado son los vecinos de las regiones en disputa. Día a día, cientos de mexicanos fallecen en las calles. Ya sea a manos de sicarios de Jalisco o de Santa Rosa de Lima, el resultado es igual de trágico en cada ocasión. Así llegamos al final de este video, pero nos gustaría conocer tu opinión respecto a este tema tan polémico. ¿Crees que los cárteles realmente actúan de forma altruista en sus comunidades o son meros captores actuando con cinismo? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.